Séptimo Congreso de la Internacional Comunista. Moscú, 25 de agosto de 1935. Nuestro séptimo Congreso de la Internacional Comunista plantea ante el proletariado mundial la tarea más importante e inmediata, que es la cohesión política de sus fuerzas, la unión de los trabajadores en torno a la clase obrera en un amplio frente popular de lucha contra la ofensiva del capital y la reacción, contra el fascismo y el peligro de guerra en cada país y en un marco internacional. Nosotros luchamos por la unión política de la clase obrera. Consideramos fundamental ahora más que nunca la constitución de esa unidad. Por eso estamos dispuestos a colaborar estrechamente con todos los socialdemócratas que están por el Frente Único, apoyando sinceramente la unión en base de las condiciones ya mencionadas. Saludamos las crecientes aspiraciones manifestadas en el seno de los trabajadores socialdemócratas por un frente único con los comunistas. En este hecho, nosotros vemos el incremento de su conciencia revolucionaria y el comienzo de la superación de la división en la clase obrera. Consideramos que la unidad de acción representa una condición actual indispensable y es el camino más seguro para la formación de la unidad política del proletariado. Nosotros proclamamos desde aquí la voluntad de la Internacional Comunista y de sus secciones de iniciar conversaciones con la Internacional Socialista y sus secciones para el establecimiento de la unidad de la clase obrera en la lucha contra la ofensiva del capital, contra el fascismo y contra la amenaza de una guerra imperialista. Berlín, 30 de enero de 1933. Advertencia. Un film de Juan Antonio Bardem. Protagonista Peter Gilroy. Guión Ljuben Starev y Juan Antonio Bardem.
exterminio, ni con penas de muerte. Se mueve y continuará moviéndose siempre hacia adelante hasta el triunfo final del comunismo. El 23 de diciembre de 1933, el Tribunal de Leipzig condenó a muerte a van der Lubbe y absolvió a Torgler, Dimitrov, Tanev y Popov. Absueltos pero no en libertad, continuaron encarcelados. Torgler fue enviado a un campo de concentración donde murió. Gracias a la intervención de la Unión Soviética, Dimitrov, Tanev y Popov fueron puestos en libertad 2 meses más tarde. La URSS, que les había concedido la ciudadanía soviética, los acogió fraternalmente en Moscú el 27 de febrero de 1934. alcanzado 20.000 seguidores ingleses y otros tantos aficionados italianos. La tragedia, la carga de los supporters ingleses se ha producido en el único punto del estadio donde coincidían unos y otros. Los ingleses ocupaban el fondo sur del estadio Heysel, mientras los italianos se encontraban en el Gol Norte. Vamos a conectar ahora con nuestra segunda cadena para conocer nuevos detalles de esta tragedia que, como decimos, ha costado la vida a más de 35 personas. Adelante, compañeros. José Ángel de la Casa. Es
Buenas noches de nuevo, señores telespectadores del telediario de la primera cadena de televisión española. Las noticias en torno a los hechos trágicos siguen siendo aproximadamente las mismas que les dimos al comienzo del telediario. 35 muertos, más de 200 heridos en los hechos trágicos ocurridos esta tarde en el estadio Heysel. En este momento es añadir que el partido se va a jugar, se acaba de producir la noticia oficial, el partido se va a jugar, van a hablar los capitanes de los dos equipos. En estos momentos, ahí lo tienen ustedes, Phil Neal, el capitán del Liverpool, está hablando a los seguidores del Liverpool, a todos, pero fundamentalmente a los seguidores del Liverpool. Está diciendo Neal, hemos decidido jugar, necesitamos jugar y queremos jugar para el público siempre y cuando os comportéis. Es lo que está diciendo Phil Neal en estos momentos, capitán del Liverpool, a sus seguidores. Va a hablar a continuación el capitán de la Juventus. Se ha decidido que los dos capitanes hablen a los seguidores. Lo acaba de hacer Phil Neal a los seguidores del Liverpool. Los que están provocando algunos incidentes ahora son los de la Juventus y Sirea, Caetano Sirea, el capitán del Lido, esta llamada a la calma, y ahora son el resto del estadio los que está con sus abucheos y sus silbidos. Observen ustedes este grupo de seguidores de la Juventus. Vamos a ver si son capaces de reducirlos las fuerzas del público o sus propios compatriotas. Y esta es la noticia. El partido se va a jugar. Han escuchado ustedes a los dos capitanes, a Phil Neal y a Sirea por parte del Liverpool y la Juventus. Y en torno a los hechos trágicos, insistimos, 35 muertos es la noticia, la última noticia que nos han comunicado, y más de 200 heridos. El partido se va a reanudar con esa petición de tranquilidad y de calma para las fuerzas de seguridad dentro de la pista de atletismo, y a la espera de que el partido se disfrute. Estaba señalado el comienzo para las 8:15. Quizá el problema, la reacción que estamos presenciando de los seguidores de la Juventus haya sido que las noticias han empezado a correr, porque muchos de ellos han sido, durante gran parte de este tiempo que estamos viviendo aquí tensamente, han sido ajenos a los tristes sucesos, con esos 35 muertos ya confirmados, en su mayoría seguidores de la Juventus, y quizá de ahí que estén empezando a reaccionar, a tomar esta determinación, ya no conformarse con la calma y serenidad que han podido comprobar ustedes, han pedido los capitanes de la Juventus, Caetano Sirea, y del Liverpool, Phil Neal. De momento, a pesar de que está confirmado que el partido se va a reanudar, las fuerzas de orden público han tomado ya prácticamente todo el recinto del estadio, todo el recinto interior, la pista de atletismo que rodea este estadio Heysel de Bruselas, con la orden tajante de no pasar por alto ningún incidente, y en última instancia, como también se ha comunicado por los altavoces de ambiente del campo, será el árbitro, el colegiado suizo Daina, el que tome la determinación final de una vez comenzado el partido, si los acontecimientos se tornaran nuevamente dramáticos, suspenderlo, como ha estado a punto de suceder en estos trágicos prolegómenos de una final de la Copa de Europa, la 30ª edición, la edición número 30 de la Copa de Europa. Sin duda alguna va a ser recordada durante muchos años, y no precisamente por el triunfo de uno u otro conjunto, mientras tranquilamente se ha comportado hasta el momento y que tranquilamente ha asistido al partido. De ahí que sean prudentes los miembros de las fuerzas de seguridad, en este caso, de no subir por el graderío para no provocar algún problema a las personas que se encuentran tranquilamente ahí viendo el partido. Ahí tienen ustedes al Liverpool, que va a jugar con Glovelar, Neal, Lorenson, Hansen, Beglin, Whelan, Nicol, Wolf, Danis, Ras y Ward. Una alineación
no muy habitual en el Liverpool, una alineación bastante ofensiva la que presenta hoy Joe Fagan. Ahí tienen ustedes a la alineación de la Juventus, la habitual de esta temporada, formada por Tacconi, Favero, Brios, Chirea, Cabrini, Tardelli, Bonini, Platini, Boniek, Briaschi y Rossi. Ahí tienen los capitanes Phil Neal y Gaetano Chirea, el árbitro André Daina de Suiza, y vamos a disponernos de Juventus. Y efectivamente así ha sido, aunque han tenido momentos graves los dos para llegar a la final, momentos graves como los acontecimientos de Bruselas. La señora Margaret Thatcher ha declarado textualmente que compartía el horror generalizado que provocan las escenas de violencia que hemos presenciado, y además ha añadido enfáticamente que debía caer la vergüenza y la deshonra para los protagonistas de estos actos de vandalismo que deshonran al país y al fútbol británico. La misma reacción de repudio ha sido expresada también por un parlamentario diputado de la Cámara de los Comunes por Liverpool, así como presidentes de clubes de fútbol que han sido entrevistados por la televisión en directo. Hace tan solo unos minutos, el propio ministro de Deportes, John McFarlane, ha declarado que, aparte de su consternación, él había mostrado su preocupación en los días anteriores. Gracias, Guillermo Díaz Plaja, desde Londres, en esta conexión en directo. Vamos a pasar ahora a nuestro corresponsal en Bruselas, la sede del partido, donde se juega el partido Juventus-Liverpool, mientras vemos estas imágenes que nos ha enviado ahora mismo prácticamente Eurovisión. Adelante, Fernández de Quer, con las últimas novedades desde Bruselas. Las últimas noticias que tengo aquí en Bruselas y que proceden de la Gendarmería y de la Policía de la capital belga indican que los gravísimos incidentes de Heysel, sin precedentes en una final de Copa de Europa, han producido al menos 36 muertos y 257 heridos, de ellos más de 80 graves. El ambiente, como se puede suponer, es de consternación, es de estupor, pero aparte de eso, en los alrededores del estadio hay una enorme tensión. Se piensa que de las posibles víctimas está funcionando, está siempre saliendo en televisión un número aquí del Ministerio de Asuntos Exteriores italiano en Roma, para que cualquiera que tenga dudas sobre algún familiar que se encuentra en Bruselas pueda saber noticia de su paradero, de su estado de fútbol de la ciudad de Turín. Por eso hoy era gran fiesta, o se preveía gran fiesta en la capital belga. La Juventus, la Juve como se la conoce cariñosamente aquí, es algo más. Es el símbolo de la tenaz voluntad de la ciudad de más potencia industrial de Italia, la primera capital del reino, y símbolo de su unidad nacional. Por eso la Juventus, la Juve, más de 20 veces campeón de Italia, con 6 de sus jugadores campeones del mundo en España en 1982, es algo más que un equipo de fútbol. Los Rossi, los Chirea, ahora recuerdo los nombres, los Tardelli, los Cabrini, los Platini, míticos nombres del deporte, han jugado hoy el partido más triste de su gloriosa vida e historia deportiva, a la vez riquísima victoria. Los jugadores italianos recibieron la copa de manos de Jack George. Entre el júbilo de los que aquí estaban, que no eran ya demasiados, ¿no? Se retrasó bastante el acto de la entrega, que no tuvo la emotividad y la grandiosidad que suele tener en ocasiones como estas. Pero sí, el capitán Chirea y el resto de los jugadores italianos han recogido la copa y se la han llevado a los vestuarios. Oye, José Ángel, ¿cómo has vivido tú esos momentos allí? ¿Qué sensación te ha producido ver esa catástrofe en directo? Explícanos cómo ha sido. Realmente es dantesco, ¿verdad? ¿No? Es impresionante porque, bueno, lo normal, siempre se viene a un partido de estos con 2 horas de antelación, sí. Se viene con relativa tranquilidad, empiezan las entradas de pie, donde primero se llenan los estadios, como había ocurrido hoy, y bueno, se estaban produciendo los clásicos gritos de unos aficionados a otros, los clásicos cánticos, ¿no? Pero lo que sí ha extrañado mucho es que en ese fondo sur estuviesen, mientras el fondo norte era todo para los italianos, en ese fondo sur estaba la mitad de él por los seguidores del Liverpool y la otra mitad por seguidores italianos, en los que había mezclado pues aproximadamente unos 2.000 ingleses también en su parte, porque estaban divididos por una valla. Pero en un momento determinado, a eso de las 7:20 aproximadamente, cuando faltaban 50 minutos, 55 minutos para empezar el partido, esos seguidores ingleses que estaban mezclados con los italianos empezaron a agredir, a lanzar botellas, a lanzar objetos, porque lo que sí se queja todo el mundo es de que la policía no ha tomado muchas medidas previas
para entrar al terreno de juego. La policía, bueno, no ha tomado esas medidas de presión que, por ejemplo, se tomaron en Rotterdam, donde a todos los espectadores, al llegar al campo en la final de la Recopa, que también había un equipo inglés, el Everton, y de Liverpool concretamente, entregaba una nota en la que decía: sean ustedes bienvenidos a la ciudad de Rotterdam, les acogemos con los brazos abiertos, pero les insistimos que aquí las medidas son muy fuertes, muy severas para aquellos que intenten alborotar o crear algún problema. Al mismo tiempo, cualquier persona que intente hacer algún acto de esto será detenida inmediatamente y no será juzgada hasta el día 20 de mayo. Es decir, con lo cual, los del Everton que pudiesen causar algún problema, no se iban a perder la final de la Copa de Inglaterra, que era el día 19, que era también una medida para frenar. Aquí no ha habido nada de eso. De hecho, se han metido muchos objetos al terreno de juego, muchas bengalas, muchos botes, muchas botellas, y entonces esos seguidores, esos 2000 que estaban mezclados con los italianos, empezaron a agredirles. Los italianos, afortunadamente, no respondieron en ningún momento, eso tiene que quedar muy claro. Pero empezaban a retroceder ante la avalancha que se les venía encima. Además, luego, posteriormente, tiraron la valla, el resto de, parte de los seguidores del Liverpool que estaban al otro lado, y entonces ya, al ir cediendo, se encontraron con la pared, por un lado, de la tribuna, y por otro, que estaba la pared de fuera del campo, de donde algunos han saltado, y hay bastantes metros, hacia afuera, y otros, pues trataban de tirar la valla para salir. José Ángel, ¿tienes contigo a Jesús? Sí, está aquí, está escuchando. Jesús, tú te has movilizado durante todo el tiempo buscando información. También debes tener algún detalle de las interioridades, de los vestuarios, de las, yo qué sé, quizá las carreras, las ganas de llamar a la familia, esas cosas. ¿Nos puedes explicar algún detalle? Mira, buenas noches a todos. En principio había un gran confusionismo en los primeros instantes porque, claro, estábamos observando, tanto José Ángel como yo, lo que os acaba de explicar, cómo iba retrocediendo esa gente a las vallas. Sí. Y yo le he comentado a José Ángel, digo, ahí alguno se va a asfixiar porque están empujando y prácticamente se ve como es una multitud que intenta huir despavorida y no tiene sitio por donde salir. Entonces, desgraciadamente, se ha confirmado la premonición y hemos comenzado a ver cómo llegaban las camillas, iban sacando algunos espectadores, en principio en buen estado parecían algunos, pero luego hemos comenzado a ver cómo, desgraciadamente, las últimas camillas que salían con los espectadores eran de víctimas, de muertos. Anécdotas, pues ha habido sobre todo dantescas, ¿no? y de nerviosismo. Había nerviosismo por recoger esas primeras informaciones porque había mucha confusión, porque todo el mundo quería enterarse de lo que había sucedido, porque presumíamos ya que había víctimas. Nos hemos puesto en contacto con los compañeros de la televisión italiana y también un periodista alemán que se ha apresurado a ir hasta el lugar de los hechos y nos ha comentado que él había contado como 15 espectadores habían muerto. Los periodistas de la televisión italiana todavía no nos confirmaban el número, pero también habían visto a algunos espectadores fallecidos. Después ha comenzado un rosario de reuniones entre los miembros de la UEFA, de la policía, para ver qué medidas se tomaban en torno a este partido, y la expectación estaba de puertas para afuera en saber la decisión que se iba a tomar. Era un continuo ir y venir de teléfonos, de reuniones de un sitio para otro para ver la decisión que se iba a tomar. A todo esto han comenzado a llegar las ambulancias. Un helicóptero también de protección civil, hemos visto cómo ha aterrizado aquí a la entrada de la tribuna, en la parte de fuera del estadio, y cómo evacuaba a algunos heridos que estaban graves. Todo ha sido muy confuso. Una de las cosas más graves también que ha habido es que las líneas internacionales estaban totalmente bloqueadas. Los teléfonos de aquí, los compañeros de prensa y los de la sala de prensa, no había forma de hablar con el extranjero, y eso era una de las cosas que más preocupaba sobre todo a los italianos, que no podían transmitir prácticamente casi nada, y solo a través cuando ya tuvimos la línea de las emisoras de televisión que estábamos aquí transmitiendo y las emisoras de radio, se pudieron empezar a dar las primeras noticias al exterior, porque los teléfonos era prácticamente imposible. De todas formas, lo que sí ha llamado la atención, que lo ha comentado también José Ángel y yo quiero hacer hincapié en ello, es lo que ha tardado la policía en tomar la zona, en llegar a intentar poner orden, porque era lógico y era evidente que esto lo estaba provocando un grupo de seguidores ingleses. Y la explicación que ha dado, le han hecho una entrevista al alcalde de Bruselas, Hervé Bruón, en el descanso del partido, y la explicación que ha dado,
que después hemos podido confirmar que no era tal, o al menos es la sensación que nos ha dado a nosotros, es que fuera del estadio se estaban produciendo agresiones, se estaban produciendo enfrentamientos entre seguidores de uno y otro conjunto, y que había 2.000 efectivos de la policía fuera intentando contener esos desmanes, y que dentro únicamente, en la zona que hemos visto donde se han producido los acontecimios, había únicamente 6 policías. Ya. Después han llegado, han tomado el estadio prácticamente, como se habrá visto en las imágenes. Sí, se ha visto perfectamente. Pero a destacar la tardanza en que llegaran los miembros de la fuerza pública, que sin lugar a dudas hubieran puesto un poco de orden y de calma, y yo estoy seguro que no hubiera tenido esta magnitud, la tragedia que ha acontecido aquí en el Estadio Heysel. Queridos compañeros, puesto que se han asistido a escenas dantescas, los momentos en los cuales muchos de los espectadores todavía vivos intentaban ser salvados, y encima literalmente de una montaña de cadáveres. Supongo que en la televisión española se habrán visto algunas imágenes semejantes, pero el propio locutor de la televisión británica ha tenido que advertir a los telespectadores que muchas de las escenas eran verdaderamente muy difíciles de aguantar, y verdaderamente no le faltaba razón. En cualquier caso, la opinión pública, por los efectos que hemos detectado hasta ahora por la radio y la televisión, está muy conmocionada. Desde la propia primera ministra, como hemos dicho en el anterior telediario, la señora Margaret Thatcher, desde Downing Street, ha seguido los acontecimientos permanentemente, y hacia las 9 de la noche ya ha efectuado una declaración oficial que podemos repetir para los telespectadores que no hayan asistido antes, en la cual ella afirma textualmente: comparto el horror generalizado que provocan las escenas que hemos presenciado esta tarde, y siento la vergüenza y el deshonor que debe caer para los responsables que han llevado a esto para la comunidad y para el fútbol británico. Me parecía oír que estabas hablando del ministro de Deportes, McFarlane. Parece que es interesante señalar que ha sorprendido a la opinión aquí en su manera de desmarcarse, valga el lenguaje futbolístico, en el sentido de advertir que ya había pedido a las autoridades belgas engrosar esa lista fatídica. Hasta aquí este informativo especial dedicado a la noche más trágica que ha vivido jamás el fútbol europeo. En otros servicios informativos de Televisión Española les ampliaremos la información sobre el tema. Muchas gracias por su atención y buenas noches. Estuvo en las gradas. Hinchas italianos e ingleses se enzarzaron en una batalla campal, teniendo la policía belga que pedir refuerzos para tratar de interponerse entre ambos. El estadio se convertía, pues, en un dramático espectáculo. Una valla caía como consecuencia de la avalancha de seguidores italianos que querían huir del acoso de los hinchas ingleses. Las barreras metálicas de separación fueron derribadas, y las agresiones en cadena terminaron con la invasión del terreno de juego. Cientos de espectadores eran pisoteados en medio de la locura colectiva. La cifra de muertos y heridos fue aumentando paulatinamente, mientras los enloquecidos hinchas utilizaban todo tipo de armas improvisadas: barras de hierro, piedras, trozos de alambrada y cualquier otro objeto susceptible de convertirse en arma ofensiva. Mientras que los servicios de megafonía del estadio solicitaban refuerzos policiales, otras fuerzas de seguridad rodeaban totalmente el estadio, donde se alineaban también decenas de ambulancias, y sobre el campo deportiva que había congregado a más de 60.000 espectadores en el estadio Heysel de Bruselas. Cientos de hinchas británicos atacaron de repente a otros tantos seguidores italianos que se encontraban en una grada contigua. Como consecuencia de la avalancha producida por el pánico, muchas personas quedaron aplastadas contra la valla de separación entre el campo y las gradas. Según diversos testigos, varias de las víctimas pudieron morir por disparos de bala, ya que algunos policías fueron desarmados a la entrada del campo. Las fuerzas de seguridad se vieron desbordadas y precisaron refuerzos para acabar con la violencia de los forofos. También se precisó la actuación de los bomberos para apagar un conato de incendio provocado en una grada. Decidió que el partido se llevara a cabo. La UEFA podría haber basado su decisión en el hecho de que las cadenas de televisión ya habían pagado sus derechos y en que, por otra parte, la suspensión podría haber provocado incidentes aún más graves. Al final, el partido comenzó 1 hora y media después de lo previsto. El triunfo fue para la Juventus de Turín por 1-0.
El autor del tanto fue el francés Michel Platini al transformar un penalti. Según las últimas informaciones que llegan a nuestra redacción, 42 son los muertos, como les decíamos. De ellos, 36 ya están identificados. 33 eran personas italianas, 2 francesas y 1 belga. También está más o menos dado fijamente en estado muy grave. Y sepamos a continuación las reacciones que ha producido esta tragedia. Un suceso que tiene estos 3 frentes informativos: Bruselas, lógicamente, Italia y Inglaterra. Vayamos en primer lugar con Bruselas. Adelante, José Fernández de Quer. Buenas noches. La última hora aquí en Bruselas en cuanto a cifras, en cuanto a datos de víctimas, es la de ya hace una hora. 40 muertos, 150 heridos graves y 200 heridos leves. Pero en este momento hay una gran tensión en las afueras, en los alrededores del estadio, puesto que la policía, reforzada, más de 2.000 gendarmes, tratan todavía de canalizar la salida de los seguidores de uno y otro equipo. Esto puede ser verdaderamente, de hecho hay incidentes en los alrededores, no se sabe con qué costo humano, pero estamos a la espera también, todos los belgas están a la espera del último telediario, de las últimas noticias, mientras podemos escuchar el Requiem de Mozart, que es verdaderamente indicativo de lo que es esta noche trágica aquí en Bruselas. Y se teme muy mucho que los nuevos choques que amenazaban unos y otros, y sobre todo la intervención en fuerza de la policía, que está actuando de manera enérgica y con refuerzos, pues pueda provocar, esperemos que no, pero se teme pueda provocar más víctimas. Yo creo que hablar del horror de lo que ha sido el encuentro, de lo que ha sido el choque, pues con el efecto amplificador de la transmisión en directo y con las imágenes, pues creo que casi huelgan las palabras. Esta noche Bruselas es una ciudad muy triste, muy oscura. La salida del estadio, como digo, se teme, los bares están cerrados por orden de las autoridades y las reacciones comienzan a producirse. Se culpa a los ingleses, a los gamberros ingleses que han provocado los incidentes, pero también, en cierto modo, hay ya preguntas desde muchos lugares para las autoridades belgas si verdaderamente habían previsto bien esta organización, teniendo en cuenta pues cómo son el estilo de los seguidores británicos. Nos decía Fernández de Quer que Bruselas era una ciudad triste, pero en Italia la victoria de la Juventus ha quedado empañada por esta tragedia. El Papa Juan Pablo II expresó esta noche su consternación y su dolor por los sucesos ocurridos en el estadio Heysel. También el presidente italiano, el Sandro Pertini, dijo que estaba amargado. Espectáculo denigrante, monumento a la estupidez humana. El drama del estadio de Bruselas está fuera de cualquier calificación, y mucho menos de la más mínima que tenga relación con el mundo deportivo. Antes de dar comienzo el partido farsa de Bruselas, Inglaterra, país de uno de los finalistas, el Liverpool. En principio, el diputado laborista Tony Vance ha pedido que se prohíba a los equipos ingleses de fútbol jugar fuera de Gran Bretaña tras los trágicos sucesos ocurridos hoy en Bruselas. Los hinchas ingleses, una vez más, 100 veces más, han hecho gala de su vandalismo, pese a que el gobierno británico había adoptado severas medidas. Nos informa nuestro corresponsal en Londres, Guillermo Díaz Plaja. Han costado ya la vida al menos a 42 personas. En una declaración oficial efectuada desde su residencia oficial del 10 de Downing Street, desde donde había estado siguiendo los acontecimientos, la Premier ha afirmado: comparto el horror generalizado que provocan las escenas que hemos presenciado esta tarde y creo que debe caer la vergüenza y el deshonor para los responsables en nombre del fútbol y de la comunidad. Por su parte, el líder de la oposición, Neil Kinnock, se ha manifestado textualmente indignado y horrorizado por la violencia sin sentido. También el presidente del Partido Socialdemócrata, David Owen, ha reaccionado declarando esta noche que pone en cuestión la posible participación de equipos británicos en futuras competiciones europeas de fútbol. El ministro de Deportes británico, por su parte, Ian McFarlane, en una entrevista televisada, declaró que sus peores temores se habían confirmado y que desde hacía varios días había pedido a las autoridades belgas que tomasen medidas de seguridad para evitar los enfrentamientos entre los partidarios de ambos clubes finalistas. McFarlane muy diplomáticamente declaró que no quería acusar ni a la policía de Bruselas ni a los fans del Liverpool hasta conocer todos los detalles, aunque acabó asegurando que la jornada de hoy proyectaba una sombra muy negra sobre el fútbol europeo. No obstante, los informadores de la radio y de la televisión británicas
no han dejado lugar a dudas en sus informes desde el terreno de la tragedia de que los supporters del Liverpool habían atacado y acorralado a los del Juventus, provocando la dantesca avalancha que enterró vivos a 42 espectadores y aplastó a varios centenares otros. Después de este trágico suceso en Bruselas, cabe, lógicamente, realizar un balance sobre esa imagen negra que se proyecta en el fútbol, el vandalismo inglés, sus provocaciones sufridas también en España y el fanático comportamiento de los aficionados italianos. Los actos violentos de los hinchas británicos han alcanzado en Bruselas la cota máxima del vandalismo deportivo, aunque desde luego no constituyen nada nuevo. Las finales de las Copas Europeas del año pasado ya dieron el aviso de las terribles consecuencias que pueden provocar el alcohol y el fanatismo de las aficiones. Y más si se trata de los tristemente famosos supporters británicos y los tifosi italianos. En Copa de Europa, el partido Liverpool-Roma de 1984 dio cita, como el de hoy, a las dos aficiones más apasionadas del continente. Botellazos, peleas, cargas de la policía, con un muerto y 40 heridos como trágico saldo. El encuentro se jugó en Roma y allí los italianos iniciaron la refriega contra los británicos que, un año después, se han tomado su siniestra venganza. Las escenas trágicas del Liverpool-Roma pudieron también observarse en la final de Copa de la UEFA. En el Anderlecht-Tottenham se produjeron de nuevo las agresiones y destrozos, no solo en el estadio, sino en las ciudades de los dos equipos contendientes. Es frecuente que en los partidos donde participan conjuntos británicos haya todo tipo de destrozos y saqueos en trenes, coches y tiendas, y que acaben con detenciones y condenas judiciales para los seguidores. Pero parece que la autoridad judicial no puede con el ímpetu de estos furibundos aficionados. Se ha prohibido la venta de alcohol en los estadios británicos y en sus alrededores, pero nada parece eficaz. Hace 2 meses, el propio gobierno tomó cartas en el asunto, con Margaret Thatcher a la cabeza. La comisión gubernamental dirigió un ultimátum a los directivos de los clubes para que acabasen con la violencia en los estadios. El país contempló entonces con horror las imágenes del partido Luton-Millwall, en el que 31 policías y 16 civiles acabaron ingresados en el hospital mientras grupos de vándalos arrasaban la ciudad. Los seguidores italianos, los llamados tifosi, también son tristemente conocidos por sus actos vandálicos dentro y fuera de los terrenos de juego, lugares destinados para la práctica del deporte y no escenario de dantescas tragedias como la que se ha vivido hoy en el estadio Heysel de Bruselas. En los anales del fútbol italiano existen numerosos antecedentes de actos de violencia. Vamos a recordar algunos de reciente actualidad. En partido correspondiente a las eliminatorias de la UEFA 83-84 entre el Inter de Milán y el Austria de Viena, un aficionado austriaco fue apuñalado por seguidores interistas. La policía italiana investigó el caso y en el domicilio de los agresores se encontró pistolas, cuchillos y hasta una granada antitanque. Prueba evidente de que se trata más de delincuentes que de aficionados al fútbol. Una de las víctimas que se cobró el deporte italiano fue el joven aficionado Marco Fongesi, asesinado a la salida del partido de liga entre el Milán y el Cremonese. En octubre de 1983 el gobierno italiano intervino. Se ordenó que los estadios de fútbol fuesen controlados por helicópteros policiales. Pero a pesar de estas medidas, los tifosi volvieron a la carga. El partido de Copa de UEFA entre la Juventus y el Groningen, disputado en noviembre del 83 en Roma, pudo haber derivado en una gran tragedia. Un aficionado lanzó un cohete que hirió a 3 personas. 3 años antes, también en un estadio de Roma, un espectador murió a consecuencia de uno de estos cohetes. La mala fama de los tifosi se extendió rápidamente por toda Europa. Con ocasión de un nuevo encuentro internacional entre el Sturm austriaco y el Verona italiano, las autoridades de Austria sorprendieron con una medida de gran eficacia. En el interior del estadio aguardaba una dotación del cuerpo de bomberos que hizo uso de las mangueras en cuanto los tifosis comenzaron con sus provocaciones. Hace escasos 2 meses, 10 seguidores del Bayern Múnich resultaron heridos, 2 de ellos de gravedad, a consecuencia de los enfrentamientos producidos en las inmediaciones del Estadio Olímpico de Roma tras el encuentro de recopa entre la Roma y el Bayern. Los campos y los aficionados españoles han sufrido también las agresiones de los furibundos hinchas británicos. Un primer aviso serio lo constituyó la vandálica actuación de los seguidores del Glasgow Rangers escocés en la final de la recopa de la temporada 71-72. El Glasgow Rangers venció por 4-3 al Dinamo de Moscú, pero aún así los supporters quemaron numerosos asientos del Camp Nou, causaron gran número de heridos y destrozaron bares y restaurantes de Barcelona y alrededores. Hay más ejemplos, pero fueron los seguidores del Valencia Fútbol Club los que resultaron agredidos durante la final de la Recopa 79-80, disputada en el estadio Heysel de Bruselas frente al equipo londinense del Arsenal.
En aquella ocasión se impuso el Valencia al conjunto inglés por penaltis y los hinchas británicos crearon graves conflictos. Mientras la tragedia se cernía sobre Bruselas, en España se celebraba el pleno de la Federación Española de Fútbol. Italianos que ayer sostenían en Bruselas al grito de Juve, Juve, a ese mito del deporte que es el equipo italiano. Solo de la ciudad de Turín habían salido 15.000 seguidores del club blanco y negro, en autocares, vuelos charter, ferrocarril y automóviles particulares. A las 8 de la tarde, las pantallas gigantes de televisión que por toda la ciudad, capital del Piamonte, retransmitían las alucinantes escenas del estadio de Bruselas, hacían comprender el tremendo drama deportivo e inmediatamente el desencadenarse de escenas de llanto y de desconcierto en toda la ciudad. El presidente Pertini, gran aficionado al fútbol, ¿quién no recuerda las escenas en el Estadio Bernabéu de Madrid durante el Campeonato del Mundo de 1982? Se negaba a hacer declaraciones y manifestaba solo su gran tristeza. El Papa oraba en su capilla por las víctimas y por los familiares de los muertos y heridos de esta trágica noche deportiva. Todos los medios de información están de acuerdo en responsabilizar a la bestialidad y cobardía de la afición del Liverpool. Son adjetivos de la prensa italiana, y a la pasividad e impreparación de las fuerzas del orden del gobierno de Bruselas todo lo ocurrido en el estadio de la capital belga. Hemos visto niños aplastados. Hemos visto una chica destrozada. Abbiamo visto quello che in una manifestazione sportiva. Andiamo. Mi chiamo Persico Martini. E viene da Perugia? Vengo da Napoli. Sono torinese. En este momento tengo vergüenza de ser turinés porque mis amigos de Turín me acompañaron al partido y ahora están muertos. Avrebbero dovuto chiudere la partita. E onorare i morti. Basta. Y ya para cerrar este capítulo, nos interesa